Ahí está. Bueno, vamos a comenzar y vamos a ver entonces insuficiencia renal aguda. Bueno, vamos a desglosar un poquito cada cosa, ¿bien? Y vamos a ir viendo. Cuando yo hablo de insuficiencia renal aguda, estoy hablando de una situación, ¿bien? Es una situación, es como vieron con MACA, insuficiencia cardíaca, que era una situación en la que el corazón no podía mantener las demandas metabólicas, ¿bien? Acá el corazón, acá el riñón, también está en una situación en donde no puede mantener su principal función, que es el del filtrado de la sangre y producción de orina, ¿estamos de acuerdo? Entonces vamos a ver que nosotros definimos a la insuficiencia renal aguda como un descenso agudo, que este agudo puede ser en horas o días, ¿bien? Sostenido de la tasa de filtración glomerular. Es decir, por X o por Y, por un montón de motivos que ya lo vamos a ver, el riñón de repente, bien, de forma aguda, en horas o días, no puede filtrar la cantidad de sangre que tiene que filtrar o que filtraba normalmente. ¿Estamos de acuerdo? Y entra en esta falla aguda, no puede cumplir su principal función. Entonces, por definición, eso es insuficiencia renal aguda. Sin embargo, yo para diagnosticar insuficiencia renal aguda o para poder decir que mi paciente está en insuficiencia renal aguda, yo voy a ver de que la consecuencia de que mi riñón no pueda mantener una tasa de filtrado glomerular correcta o normal va a ser de que, primero en principal, voy a tener retención de productos nitrogenados, como es la urea y la creatinina, ¿bien? También el riñón va a perder su capacidad para trabajar en el mecanismo homeostático, bien hidroelectrolítico y del equilibrio ácido-base. Por lo tanto, voy a tener alteraciones del equilibrio hidroelectrolítico del estado ácido-base. Y además va a haber una disminución de la diuresis. Bien, que esta disminución de la diuresis se puede comportar como oliguria, bien, o anuria. Entonces, ¿por qué quiero que tengamos en claro estas cosas? Porque es importante saber que cuando yo tengo un paciente insuficiente renal agudo, bien, tengo un paciente que está bien, tiene su tasa de filtración glomerular baja. Pero yo le hago una pregunta, ¿qué hablamos ayer? ¿Yo puedo sacar la tasa de filtración glomerular en un paciente con insuficiencia renal aguda? Con las fórmulas, por ejemplo. No, No, entonces yo no puedo decir, bueno, este paciente quizá quiero ver si está insuficiente renal agudo, le saco la tasa, no puedo hacer eso. Porque yo sé de que que ese valor no es un reflejo, porque aparte yo no tenía una tasa normal basal del paciente cuando estaba insuficiente, ¿me explicó? Entonces yo a esa insuficiencia renal aguda la voy a ver en las consecuencias que tiene agudamente ese riñón, esa falla renal aguda. Entonces, yo lo que hago es veo la urea y la creatinina, ¿verdad? Veo alteraciones del equilibrio hidroelectrolítico como sería el sodio y como sería el potasio, ¿bien? Y también disminución de la diuresis. Es decir, ese paciente que está en insuficiencia renal aguda posiblemente tiene una sonda, entonces yo voy viendo cuánto es la diuresis de ese paciente. Y según eso, yo diagnostico la insuficiencia renal aguda. Igual lo vamos a ver un poquito más profundo enseguida, pero yo quiero que se queden con esta idea, porque es todo lo contrario a lo que pasa en una enfermedad renal crónica. Como es crónica, yo puedo medir esta tasa, ¿bien? Ese descenso de la tasa. Ahora agudamente no me sirve, entonces tengo que ver las consecuencias. Y con eso diagnosticar la insuficiencia renal aguda. ¿Me explico, chicos, con esto? ¿Se entiende? Sí, sí, Perfecto. Para hacer eso, bien, para diagnosticar con urea, creatinina, sodio, potasio, bien, yo tengo que saber los valores normales, bien. Yo acá no sé por qué no se han puesto los valores normales, pero yo les voy a dejar una tablita con valores normales, bien, para que ustedes tengan en cuenta. Lo más importante, creatinina de 0.7 a 1.4, siempre teniendo en cuenta al paciente. Acuérdense que la creatinina no me es diagnóstica de nada, sino me es orientativa, bien. Filtrado glomerular, que ustedes saben que es de 70 a 120, varía, ¿verdad? De 90 a 120. Bien. El sodio, que va a valores de 135 a 145. Bueno, puedo variar. El potasio de 3,5 a 5. El cloro de 98 a 103. Lo vamos a ver después, ¿bien? Pero yo les voy a dejar la tablita esta para que ustedes lo tengan en cuenta. Y viendo algo de epidemiología, porque en Santos toman epidemiología, ¿bien? Es importante la insuficiencia renal aguda porque aproximadamente
bien, para que ustedes tengan en cuenta, de un 5 a un 20% de los pacientes que ingresan al hospital ya tienen insuficiencia renal aguda. Y no solo eso, sino que entre un 30% de los pacientes que están en UTI, bien, tendrán insuficiencia renal aguda. Y no solo eso, sino que entre el 20 y el 60% de estos pacientes con insuficiencia renal aguda van a necesitar diálisis y aumenta la mortalidad global del paciente en un 7%. Para ustedes se den una idea, yo me acuerdo cuando hacía mi rotatorio de clínica, los pacientes internos en la sala que estaban internos por cualquier cosa, me acuerdo que era la epidemia de dengue, tenían dengue, algunos tenían COVID, tuberculosis, neumonía, insuficiencia cardíaca, había de todo, ¿bien? Artritis reumatoidea, lupus. Aproximadamente, no les miento, de las 20 camas, 12 te hacían insuficiencia renal aguda en algún momento de la internación. Entonces es importante conocerla y saber de que este tema, que lo toman mucho, no solo tiene que saber el nefrólogo, tiene que saber todos los clínicos, porque es lo que realmente pasa en los pacientes. ¿Bien? Bueno, siguiendo un poquito, ¿bien? Vamos a ver de que esta insuficiencia renal aguda tiene causas. Es decir, el riñón puede fallar o puede ser insuficiente por diferentes motivos. ¿Estamos de acuerdo? Por diferentes motivos. Y yo acá les voy a resumir en 3 motivos. En una etiología que va principalmente por alteración de la vasculatura renal, es decir, por alteración del aporte sanguíneo al riñón, y eso va a ser una causa prerrenal, ¿bien? Ya la vamos a ver después. Prerrenal. ¿Qué quiere decir prerrenal? Que la causa de que el riñón no esté filtrando correctamente no es el problema del riñón, sino es lo que está todo antes del riñón. Por eso es prerrenal. ¿Y qué está antes del riñón? Todo lo que es la circulación sanguínea. Entonces vamos a ver que hay problemas en la circulación o en el corazón, que no le está haciendo llegar la suficiente cantidad de sangre al riñón y por eso no puede filtrar la suficiente cantidad de sangre, ¿bien? Entonces, en las insuficiencias renal aguda prerrenal, el problema no está en el riñón, sino que está en otro lado. Ya lo vamos a ver. A su vez, también puede ser de que el parénquima renal esté enfermo, o sea, no esté indemne. Y ahí yo tengo una causa renal de insuficiencia renal aguda. Que puede ser por muchas causas, ya vamos a ver. O puede ser que la vasculatura renal, bien, y el parénquima renal estén muy bien, pero el problema sea de las vías excretoras. Es decir, que en esta pelvis renal, bien, o en estos cálices, en esta pelvis, en estos uréteres, vejiga y uretra, haya algún problemita. Y eso, de alguna forma u otra, ya vamos a estudiar cómo, me esté produciendo lo que sería una insuficiencia renal aguda. Entonces, cuando veamos ahora esto, van a ver que hay muchas causas y que ustedes tienen que pensar en todas esas causas cuando se enfrenten ante un paciente con insuficiencia renal aguda o le den algún caso clínico en el examen, que es generalmente lo que pasa, pero yo acá les voy a comentar qué casos clínicos son los que siempre dan para que ustedes tengan en cuenta. ¿Bien? Vamos a ir con insuficiencia renal aguda prerrenal y miren la prevalencia que tiene, ¿bien? O sea, de las 3 grupos de enfermedades que me pueden dar insuficiencia renal aguda, las causas prerrenales ocupan del 60 al 70%, o sea, un montón. Y vamos a ver de que estas causas, bien, responden a una hipoperfusión renal. Es decir, el problema es que no llega sangre, acá yo les pongo, no llega suficiente cantidad de sangre al riñón. Entonces, si no llega suficiente cantidad de sangre, o sea, de producto para filtrar, obviamente la tasa de filtrado va a bajar. ¿Pero es culpa del riñón? No, es culpa de el corazón, es culpa de la cantidad de sangre, es culpa, por ejemplo, de que la sangre no puede llegar, entonces es culpa de los vasos sanguíneos. Entonces tenemos que cubrir toda esa gama de posibilidades cuando hablamos de una insuficiencia renal prerrenal. Es importante que tengan ese concepto y ya les voy a explicar por qué. Entonces, nos tenemos que hacer la pregunta, ¿bien? No me está llegando sangre. Y yo les voy a decir, ¿por qué? Bueno, yo lo dividí acá en 3 ítems, ¿bien? Uno es porque ha disminuido la precarga. Otro es porque ha disminuido la poscarga. Otra es que hay un fallo del corazón como bomba. ¿Estamos de acuerdo? Entonces vamos a ir uno por uno. Que disminuya la precarga. ¿Qué quiere decir? En simples palabras, si yo les pregunto. O por ejemplo les digo precarga. ¿Qué se les viene a la cabeza? La cantidad de sangre que debería llegar al corazón, Perfecto. distender. Me encantó.
Perfecto. Entonces, cuando hablo precarga, estoy hablando de la cantidad de sangre. ¿Bien? Entonces, un paciente que tiene disminuido la precarga es básicamente porque tiene una hipovolemia, en forma muy simplificada. ¿Bien? Entonces, cuando el paciente tiene disminución de la precarga, hablamos de que tiene una hipovolemia. Y eso se da, por ejemplo, cuando hay una redistribución del líquido extracelular, ¿estamos de acuerdo? Cuando hay hemorragias agudas, bien, eso es muy importante, en hemorragias agudas los pacientes entran en falla renal aguda, bien, en pacientes que tienen pérdidas renales, digestivas o cutáneas. Por ejemplo, pérdidas digestivas, ¿qué se le viene a la cabeza? Mm, vómitos, diarreas. Perfecto, vómitos, diarrea, obviamente profuso, o sea, mucha cantidad. Y cutáneo, por ejemplo, un ejemplo muy común, El paciente quemado. el gran quemado. Muy bien. El quemado, bien, acuérdense que pierde proteínas, bien, porque su barrera, su piel, o sea, se pierde la indemnidad de la piel, entonces todas las proteínas se pierden, bien, en el quemado, y por eso la presión oncótica de la sangre baja y sale todo el agua hacia afuera. Por eso al paciente gran quemado lo tenés que hidratar, bien. Entonces, ¿por qué lo hidratás? No solo para que no se deshidrate, sino para que no entre en falla renal aguda, porque está perdiendo tanta sangre y está tan hipovolémico que entra en enfermedad renal aguda. ¿Bien? Y cuando yo hablo de redistribución del líquido, ¿a qué me estoy refiriendo? A ver si a alguno se le ocurre. Más o menos. Que el líquido extracelular Y se redistribuye. ¿Qué sería eso? O un ejemplo, ahí, que se les ocurra. Alguna patología. Bueno, yo les digo, les comento. Por ejemplo, ¿han escuchado de la fabricación de los tercer espacios? Ah, sí, cuando hay un hematoma muy grande en algún lugar. Ajá, perfecto. Esto. Eh, el tercer espacio es un espacio, bien, que se crea, bien, porque hay alguna acumulación de un líquido, ¿estamos de acuerdo? Entonces, ocurre mucho, por ejemplo, en pacientes que tienen una obstrucción intestinal, ¿bien? Entonces, de la obstrucción, ¿bien? Ahí en la zona de obstrucción se acumula líquido, se acumula líquido, se acumula líquido, y eso genera un tercer espacio, en donde hay una cantidad de líquidos acumulado muy grande, y el paciente entra en hipovolemia, o sea, disminuye su precarga. ¿Estamos de acuerdo? Lo más importante que tienen que saber acá es obstrucción intestinal, bien, el famoso abdomen agudo quirúrgico obstructivo, ¿estamos de acuerdo? Que puede ser por un vólvulo intestinal, que puede ser por una necrosis, qué sé yo, del intestino y que se haya torcido, bueno, es un vólvulo, o que un fecaloma que se haya impactado, cree un tercer espacio. Y el otro, la otra patología, que también es un abdomen agudo, bien, pero más puede ser médico que quirúrgico, es la pancreatitis, ¿estamos de acuerdo? La pancreatitis, cuando, bueno, no sé si ya cursaron cirugía o no, pero cuando vean en cirugía pancreatitis, van a ver que la pancreatitis es una patología que produce una respuesta inflamatoria muy grande en todo el cuerpo y que por lo general crea un tercer espacio, ¿bien? En donde se acumula mucho líquido. Por eso la primera medida en todos los pacientes que tienen pancreatitis es poner una vía e hidratarlo, ¿bien? Porque el paciente con pancreatitis pierde mucho líquido, disminuye su precarga y puede entrar en una enfermedad renal aguda. Bien, entonces esas causas de precarga son súper importantes que las sepan, son las que más preguntan. Y otra, que es la que más preguntan por lejos, es pues la principal causa, bien, que no necesariamente refiere patología en el paciente, que puede disminuir la precarga, la cantidad de sangre, que pasa muy frecuente en los ancianos que no están solos, no tiene nadie que los cuide. ¿Qué se les ocurre? la deshidratación. Perfecto, la deshidratación. Entonces, te llega un abuelito pobre que vive solo, que la familia no lo puede cuidar, bien, que llega, vos lo ves que está con alteración de la conciencia, que no orina, te dice, entonces vos lo ves muy deshidratado, hace un análisis, urea de creatinina muy alta, bien, decís está entrando en enfermedad renal aguda. Bien, lo hidratás y se soluciona, bien, porque son pacientes que se deshidratan fácil, por eso a los viejitos les decimos todo el tiempo, tome mucha agua, ¿estamos de acuerdo? Entonces, muchas veces en el final me pasa de que dice, no, vos no sabés, todo me han dicho de un paciente, un anciano que llegaba, que tiene enfermedad renal aguda, me han preguntado la causa
y le he dicho todo lo que disminuye la precarga y no me han dicho que no. Y le he dicho, ¿te han dicho deshidratación? No. Bueno, eso era, ¿bien? Porque es la principal causa de enfermedad renal aguda en ancianos. ¿Estamos de acuerdo? Que disminuye la precarga. ¿Bien? ¿Estamos claros con precarga? ¿Me explico? Sí. Bien. Sí, Ahora vamos a la poscarga. ¿Bien? ¿Qué se les viene a la mente a ustedes cuando dicen poscarga? Precarga la cantidad de sangre. ¿Y poscarga? ¿Qué se le viene? la resistencia que tiene que vencer para el corazón para poder sacar la sangre. Perfecto. Y si está disminuida, entonces quiere decir que no hay resistencia. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, cuando No hay. hablamos, claro, cuando hablamos de poscarga, una disminución de la poscarga, hablamos de que la sangre no puede llegar al riñón. ¿Pero por qué? Yo les voy a dar dos motivos. Porque hay una vasodilatación sistémica, entonces las arterias están tan vasodilatadas que no hay suficiente presión para que llegue la sangre al riñón, o porque hay una vasoconstricción renal muy fuerte. ¿Estamos de acuerdo? Cuando hablamos de una vasoconstricción renal, o sea, de la arteria renal, ¿estamos de acuerdo? Puede ser por una obstrucción vascular, es decir, que haya algún trombo o algo por el estilo, o por algunos fármacos que pueden dar vasoconstricción renal. ¿Estamos de acuerdo? Que esto es lo que menos pasa. Lo que más pasa es esta vasodilatación sistémica, que se da en la sepsis, en el shock neurogénico y en la anafilaxia, perdón, disculpen, en la anafilaxia. Y es importante que sepan, porque es un paciente que está séptico, ¿bien? Entonces no puede circular suficiente cantidad de sangre con la presión correspondiente, porque hay una vasodilatación muy grande, entonces me disminuye la poscarga. Entonces generalmente en la sepsis uno dice, bueno, trato la infección y ya está. No, acuérdense que la sepsis puede ir a un shock séptico muy rápidamente y que me puede alterar lo que serían los órganos. Y uno de esos es el riñón con insuficiencia renal aguda. Por eso los pacientes que tienen sepsis, si a ustedes les tocan uno el día, tienen que evaluar su creatinina, porque tienen que ver que no está haciendo una enfermedad renal aguda por su vasodilatación sistémica. ¿Estamos de acuerdo? Lo mismo con la anafilaxia es mucho más aguda, ¿estamos de acuerdo? Y en el shock neurogénico también, ¿estamos de acuerdo? Son casos o cuadros agudos. Bien, la sepsis quizás ya tiene un tiempo de evolución. ¿Estamos de acuerdo? Acá lo que más sucede son una vasodilatación sistémica. Bien. Y lo otro que puede pasar es que falle el corazón como bomba. Es decir, disminuye el volumen minuto circulatorio. ¿Estamos de acuerdo? Y disminuye el volumen efectivo renal, o sea, la cantidad de sangre que llega al riñón. Pero no por culpa de la poscarga, sino por culpa del corazón que no bombea lo suficiente. Y eso, todas las cardiopatías que ustedes puedan imaginar. Una insuficiencia cardíaca congestiva, alguna arritmia, un infarto agudo de miocardio, una miocardiopatía, una valvulopatía, cualquier cosa que produzca falla cardíaca. ¿Me explicó? Lo que más pasa, les reitero de vuelta, es la deshidratación y la precarga. ¿Estamos de acuerdo? De ahí que tu paciente tenga una hemorragia aguda, puede pasar, pero no es lo que pasa todos los días. Que te venga con una pancreatitis o con un abdomen agudo obstructivo puede pasar, bien, pero tampoco es algo que de todos los días, ¿estamos de acuerdo? O que te haga una sepsis, un shock, una anafilaxia, tampoco te va a venir un paciente todos los días a hacer la guardia. Pero sí te va a venir un paciente deshidratado, ¿estamos de acuerdo? Con pérdida de conciencia quizá, alteración del sensorio. Entonces yo ahí pienso en una deshidratación y una disminución de la precarga. ¿Estamos de acuerdo? Lo que yo les quiero dejar también como por ahí enseñanza, si le quieren decir, es que la insuficiencia renal aguda, si bien es un diagnóstico, yo tengo que entender que es causa de. Entonces, si yo hago el diagnóstico de insuficiencia renal aguda, bien, yo digo, qué lindo, el diagnóstico de insuficiencia renal aguda, pero en realidad yo tengo que ver de dónde ha venido esa insuficiencia, ¿estamos de acuerdo? No es que el riñón de un día para el otro dijo, voy a dejar de funcionar y listo. No, sino por culpa de otra persona, de otra persona, de alguien, bien, ese riñón no está pudiendo filtrar. Entonces tengo que ver si es causa o de que no llega suficiente sangre, que es lo que acabamos de ver, o del propio riñón, o de las vías urinarias. ¿Estamos de acuerdo? Les explico rápidamente algo de fisiopatología acá, prerenal, porque algunas veces toman esto. Bien, yo quiero que tengan en cuenta que no llega la suficiente cantidad de sangre al riñón. ¿Estamos? Entonces disminuye el volumen circulatorio efectivo renal. ¿Estamos de acuerdo? O sea, no llega suficiente cantidad de sangre y esto quiere decir que el riñón no tiene con qué trabajar, no tiene con qué filtrar. Eso es captado por vasoreceptores. Entonces dice, no, che, no me está llegando la suficiente cantidad de sangre, tengo que
aumentar el flujo sanguíneo efectivo renal para que yo pueda mantener una tasa de filtrado. Y para eso activa mecanismos compensadores. Bien, y ahí tenemos el famoso sistema renina-angiotensina-aldosterona. Aumenta el tono simpático, o sea, el tono adrenérgico. Y también aumenta la ADH. ¿Por qué? Porque esto va a tratar de eliminar la menor cantidad de agua posible para aumentar la volemia. ¿Estamos de acuerdo? Ahora, todo este mecanismo compensador me produce una vasoconstricción de la arteriola aferente. Y ustedes me dirán, ¿por qué? ¿No era que el sistema renina-angiotensina-aldosterona producía una vasoconstricción de la arteriola eferente? Y yo le voy a decir sí. Pero acá, en insuficiencia renal aguda, ¿estamos de acuerdo? Lo que pasa es que si bien se activan estos mecanismos compensadores que tendrían como resultado una vasoconstricción de la arteriola eferente, producen todo lo contrario, producen una vasoconstricción de la arteriola aferente. Bien, entonces si este es mi riñón, este es mi glomérulo, bien, y acá yo tengo mi arteriola aferente y esta es mi eferente, bien, que yo produzco una vasoconstricción acá en la entrada, me va a disminuir todavía mucho más la tasa de filtrado glomerular. ¿Estamos de acuerdo? Entonces va a ser mejor o peor. Va a ser peor porque está llegando menor cantidad de sangre. Entonces, el riñón, por querer compensar con estos mecanismos de buena fe, termina empeorando el cuadro. Y yo les pregunto, ¿por qué hace vasoconstricción la arteriola aferente en vez del eferente? Y yo acá les voy a explicar. Todo es culpa del feedback túmero-glomerular. ¿Bien? ¿Se acuerdan qué guión tomaba como parámetro el feedback para decir si tenía mucho o poco filtrado? Que lo vimos ayer. ¿El sodio? El sodio, muy bien. Entonces, ¿qué pasa? Estos mecanismos compensadores se activan, ¿verdad? Se activan y el feedback túmero-glomerular, ¿bien? Lo que hace es básicamente decir, che, se me están activando mecanismos compensadores que me están produciendo un aumento del filtrado glomerular. Y eso al feedback no le gusta. Entonces sensa mucho sodio en la mácula densa, ¿estamos de acuerdo? Y como sensa, bien, mucho sodio en la mácula densa, produce una vasoconstricción de la arteriola aferente. Porque dice, che, estoy filtrando mucho. Entonces estos mecanismos compensadores, bien, van a intentar aumentar la tasa de filtrado glomerular con una vasoconstricción en la arteriola eferente, pero básicamente el feedback túmero-glomerular le va a hacer la contra. Es decir, ¿quién sos vos para aumentarme el filtrado glomerular? ¿Entienden? Va a dosar mucho sodio en la mácula densa y va a producir una vasoconstricción de la arteriola aferente como un resultado neto. Entonces, miren acá lo importante que es, porque estos mecanismos compensadores han hecho vasoconstricción de la arteriola eferente. Y el feedback túmero-glomerular han hecho vasoconstricción ¿de quién? De la arteriola aferente. Entonces termina haciendo vasoconstricción de todo. ¿Y qué ha pasado? Se ha disminuido la tasa de filtrado glomerular. ¿Me explico o no? Sí. Bien, perfecto. Paren que... Bueno, perfecto. ¿Estamos? Buenísimo. Vamos a volver acá. Bueno, entonces es importante que sepan el por qué hay una vasoconstricción alternante, que yo es importante que yo sepa eso y sepa de que quizás no me es suficiente y que yo tenga que actuar. ¿Estamos claros? ¿Alguna duda sobre causas prerrenales o estamos bien hasta ahí? Todo bien. Bien, perfecto. Ahora vamos al daño renal, ¿bien? Y esto es un poco más teórico, ¿bien? No es tanta fisiopatología, pero sí me interesa que veamos un poquito cuáles son las causas y la prevalencia de la insuficiencia renal aguda por daño renal. ¿Estamos de acuerdo? Primero yo voy a ver las enfermedades de los vasos renales. O sea, que mi arteria renal, ¿bien? O que los vasitos en los cuales se ramifica, las interlobuliares y lobulares, ¿estamos de acuerdo? Sufren algún tipo de compresión, trombosis o estenosis. Y eso impida, básicamente, que haya una buena circulación dentro del riñón. ¿Estamos de acuerdo? Eso puede ser una causa, que no es lo más frecuente. Después tengo las enfermedades del glomérulo, ¿bien? Y de la microvasculatura. Y acá tengo enfermedades sistémicas como por ejemplo el síndrome urémico hemolítico, ¿bien?
causa muy frecuente de insuficiencia renal aguda en qué pacientes, en qué rango etario. El síndrome urémico Los niños. en los niños, perfecto. La PTT, ¿que saben qué significa PTT? ¿O no? Es la púrpura trombocitopénica trombocitopática. ¿Estamos de acuerdo? Eso se llama PTT, ¿bien? Que básicamente es una púrpura, ¿bien? En donde hay básicamente una alteración de las plaquetas, ¿bien? Hay mucho sangrado, pero se llama púrpura. Y una coagulación intravascular diseminada. O sea, son patologías, ¿bien? Que afectan la microvasculatura renal, ¿bien? También tengo las glomerulonefritis y las vasculitis, causa muy importante de insuficiencia renal aguda, que lo vamos a ver en otra clase. Y también tengo otras como la toxemia del embarazo, la esclerodermia, la hipertensión maligna, no les hace falta que la sepan. Bien, de acá solamente me interesa que sepan las glomerulonefritis, las vasculitis y estas tres entidades, ¿estamos de acuerdo? Después tengo las enfermedades tubulares, bien, y estas son las más frecuentes. Si hay algo que quiero que sepan de daño renal, de insuficiencia renal aguda por daño renal, son las enfermedades tubulares, ¿bien? Y como dice su nombre, son patologías en donde los túbulos de la nefrona, tanto el proximal como el distal, sufren algún tipo de lesión. Entonces puede ser de que las celulitas del túbulo contorneado, ya sea distal o proximal, sufran isquemia, apoptosis por hipoperfusión, y eso a mí me suscite algún daño renal, ¿bien? O puede ser, y esto lo marco con otro color porque es lo más frecuente, ¿bien? Que alguna toxina, ¿bien? Alguna toxina, ya sea endógena, es decir, del propio cuerpo, o exógena, me produzca, ¿bien? Como dice su nombre, una acción tóxica a las células de lo que sería el túbulo contorneado, ¿bien? Y es lo que más pasa y es pregunta de examen, ¿bien? Yo les voy a explicar un poco. Toxinas endógenas tengo la mioglobina, el ácido úrico y la hemoglobina, siendo la mioglobina la más importante. ¿Estamos de acuerdo? Ahora yo les pregunto, ¿qué es la mioglobina? ¿Alguno se acuerda? La proteína del músculo. Me encanta, es una proteína del músculo. Entonces, ¿cuándo va a haber mayor cantidad de mioglobina en la sangre así de manera brusca, aguda? ¿Qué se les ocurre? Y cuando haya ruptura muscular. Perfecto, muy bien. ¿Alguna patología o enfermedad que se te ocurra que pueda causar ruptura muscular? Rhabdomiólisis. La rhabdomiólisis, muy bien. Entonces, causa de mioglobinuria o mioglobina alta en sangre, estamos de acuerdo que puede causar una enfermedad tubular, bien, tóxica, es la rhabdomiólisis. ¿Estamos de acuerdo? Miólisis. Perfecto. Y exógenamente, o sea, alguna toxina que yo le administro a mi paciente o que el paciente toma por sí mismo y que puede ser tóxica para el túbulo, ¿estamos de acuerdo? Son algunos antibióticos, ¿estamos de acuerdo? Ya vamos a entrar en eso más a detalle después. Algunos antineoplásicos, así que hay que tener en cuenta eso. Pero sobre todo, y lo que tienen que responder ustedes, lo primero les dicen necrosis tubular aguda, ¿bien? Necrosis tubular aguda por toxinas, ¿estamos de acuerdo? Usted tiene que decir contraste. Es como te dice un refresco, ¿bien? Le dicen necrosis tubular aguda o daño tubular, usted dicen por contraste. ¿Estamos de acuerdo? ¿Y qué tipo de contraste? El iodado. ¿Estamos de acuerdo? ¿Para qué se usa el contraste iodado? ¿Para qué estudios? Yo le tengo que inyectar un contraste iodado a mi paciente. Para tiroides. Está bueno para tiroides. ¿Y algún otro estudio que le tengan que hacer a todo el mundo? Que le pueda hacer todo el mundo. Que use como contraste el yodo. Una geografía. Bien, me ha gustado eso. Vamos a hacerlo más general y vamos a decir las tomografías. ¿Estamos de acuerdo? Acuérdense que las tomografías usan como contraste el yodo. Y las resonancias usan ¿se acuerdan? El gadolinio. ¿Estamos de acuerdo? El Entonces, gadolinio. Sí. perfecto, muy bien. Entonces yo tengo que tener en cuenta eso. Entonces por eso ustedes van a escuchar mucho que viene un paciente que tiene enfermedad renal aguda y que le tengo que hacer una tomografía contrastada. Y uno le dice, pará, si tiene insuficiencia renal aguda, no me le hagas un estudio de imágenes con yodo porque le vas a empeorar la insuficiencia renal aguda. ¿Estamos de acuerdo?
Entonces se tiene mucho cuidado en pacientes con el yodo. Por eso cuando te vas a hacer un estudio contrastado con yodo, te preguntan muchas cosas, ¿estamos de acuerdo? Porque es importante saber que algunos pacientes pueden desencadenar una enfermedad renal aguda con yodo, ¿bien? Entonces, ¿qué me llevo de las causas renales? Que tienen una prevalencia del 15 al 20%, que es relativamente poco a diferencia de las prerrenales que eran del 60 al 70, ¿bien? Pero que son muy importantes porque son un grupo de patologías muy diversas, como podrán ver, pero que a mí me importa la enfermedad tubular, que por alguna toxina, sea endógena o exógena, me puede dar necrosis tubular aguda. ¿Estamos de acuerdo? La necrosis tubular aguda es la necrosis del túbulo de manera aguda, ¿bien? Como dice su nombre. Y que se da por toxinas endógenas, bien, específicamente mioglobina, rhabdomiólisis, que tiene el ejemplo más claro, o exógenas, contraste. Entonces tiene que ser un reflejo cuando les pregunten. ¿Por qué se puede dar la contraste? ¿Bien? Así tiene que ser un reflejo. ¿Estamos de acuerdo? Y bueno, yo acá les pongo alguna de fisiopatología de necrosis tubular aguda, pero la realidad es que no la tienen que saber tampoco tan así. No es nada más ni nada menos que una necrosis del túbulo. Si el túbulo, que es el que me regula a mí lo que yo reabsorbo o lo que secreto y me ayuda a concentrar o no y a regular todos los componentes de la orina, sufre una necrosis, entonces claramente voy a tener una afección renal. ¿Estamos de acuerdo? Es muy importante. ¿Me explico, chicos, con enfermedad renal? ¿Alguna duda? ¿Hasta ahora o no? No, está bien. Bien, perfecto. Bien. Bueno, vamos a seguir rapidito. Bien, vamos a seguir. Ahí está. Y vamos a ir a la otra causa, que va a ser la causa posrenal. ¿Estamos de acuerdo? La causa posrenal. La causa posrenal, como dice, es todo lo que está después del riñón, o sea, las vías urinarias, ¿estamos de acuerdo? Que van desde de los cálices hasta la uretra. ¿Y por qué yo puedo tener una insuficiencia renal por afectación de estas vías? Y bueno, predominantemente por una obstrucción, ¿estamos de acuerdo? Entonces, se me obstruye alguna parte de la vía urinaria, desde el cálice hasta la uretra, ¿bien? Y eso me produce una dilatación de las vías urinarias, ¿bien? Si yo acá tengo, por ejemplo, mi riñón, ¿estamos de acuerdo? Y yo tengo mi pelvis renal, mi uréter, ¿bien? Mi vejiga y después mi uretra. Si yo tengo, por ejemplo, un calculito impactado acá en el uréter, ¿qué va a pasar con la orina? Toda la orina se va a acumular y me va a generar una uronefrosis o dilatación de la vía urinaria. Entonces, esta orina que se produce en forma constante, porque mi riñón está andando perfecto, bien, se empieza a acumular en toda la vía urinaria, se dilata la vía urinaria y hay un punto en donde ya esa vía urinaria, esa orina, no puede acumularse en la vía y hace un camino retrógrado. ¿Estamos de acuerdo? Y un camino retrógrado es sumamente malo, patológico. ¿Por qué? Porque se va a alterar todo el componente de lo que serían las nefronas. De manera de que yo tengo que pensar que como la orina hace un camino retrógrado, va a ejercer una presión de sentido contrario hacia el glomérulo. Entonces, básicamente, si yo acá tengo mi cápsula de Bowman, túbulo contorno proximal, hace Henle, bien, el distal y el túbulo colector, entonces toda la orina que hace un camino retrógrado, por pensarlo así, va a generar una presión, bien, una contrapresión en el glomérulo, y entonces la sangre del glomérulo no va a filtrar. ¿Estamos de acuerdo? Porque ya tengo mucha presión contraria por la obstrucción y el camino retrógrado que hace la orina. ¿Estamos de acuerdo? Entonces ese es el por qué yo tengo una insuficiencia renal aguda posrenal. ¿Estamos de acuerdo? Por una dilatación de las vías urinarias que produce una acumulación y un camino retrógrado de la orina. ¿Y por qué? ¿Cuál pueden ser las causas? Cualquier cosa que se les ocurra que puede dar obstrucción renal. ¿Estamos de acuerdo? Por ejemplo, una hiperplasia prostática benigna, una litiasis renal, algunas uretritis, algunas neoplasias que compriman, algunos fármacos anticolinérgicos, ¿bien? Que no permitan la relajación de lo que sería la musculatura de la vejiga, o por ejemplo, alguna brida o adherencia postquirúrgica, que esto es muy común, ¿bien? Es muy común que suceda. Entonces, tienen que tener en cuenta esta causa de insuficiencia renal, porque esta causa de insuficiencia renal, que es la más baja, representa el 5% aproximadamente, ¿cómo piensan que se va a solucionar? Bien, si yo tengo una obstrucción, bien,
¿Cómo solventaría esa insuficiencia renal? ¿Qué les parece? Sacando la obstrucción. Sacando la obstrucción. Entonces así es sencillo. Bien, entonces los tratamientos van a ser diferentes, ¿estamos de acuerdo? Entonces por eso que yo quiero dejarles con con esta imagen, ¿estamos de acuerdo? Bien, ya habiendo sabido las tres posibles grupos de causas de enfermedad renal aguda, yo tengo que saber de que la enfermedad renal aguda es reversible, ¿estamos de acuerdo? No es como la enfermedad renal crónica, ¿bien? Sino que la enfermedad renal aguda yo la puedo solventar en el momento y puede hacer de que no haya un daño renal consecuente. Por eso es importante que mi paciente yo identifique que tiene una enfermedad renal, una insuficiencia renal aguda, la solucione, ¿bien? Y así no perpetúe un daño renal. Acuérdense lo que hablábamos en la primera clase, de que yo en nefrología tengo que impedir que se extienda el daño, se perpetúe el daño. Porque una vez que un glomérulo murió, dejó de funcionar una nefrona, no se restituye, ¿bien? No se restituye. Entonces es importante saber que cuando me llega un paciente con insuficiencia renal aguda, yo tengo que saber que esa insuficiencia va a tener algunas fases, ¿estamos de acuerdo? Entonces acá les pongo unas fases que hablan mucho, esto hablan mucho en Santos, ¿bien? Sobre las 4 fases de la insuficiencia renal aguda. Primero, la iniciación de la insuficiencia renal aguda, o sea, algún mecanismo prerrenal, renal o posrenal, me produjo a mí una disminución del filtrado glomerular, ¿bien? Que se expresó, como habíamos hablado al principio, por un aumento de la urea creatinina, por una alteración del equilibrio hidroelectrolítico o por una disminución de la diuresis, por cualquiera de esas tres, ¿bien? Yo diagnostico mi insuficiencia renal aguda y yo sé que en las primeras 24 a 48 horas se me va a producir lo que sería una extensión del daño renal, ¿estamos de acuerdo? Y una disminución todavía mucho más abrupta de la tasa de filtrado glomerular. Yo sé entonces que en las primeras 24 horas, ¿bien? Es mi momento para actuar en esa insuficiencia renal aguda porque es cuando se está produciendo o extendiendo el daño que inició, ¿estamos de acuerdo? Después tenemos una fase de mantenimiento en donde se mantiene la tasa de filtración glomerular, pero ¿por qué se mantendrá acá la tasa de filtración glomerular? Si se acuerdan de la clase pasada. ¿Qué estará haciendo el riñón ahí? Compensando. Compensando. ¿Y estaba bueno que compense el riñón o no? Y no estaba bueno. No estaba bueno, ¿bien? Si se acuerdan de la clase fisiopatorrenal, no estaba bueno que compense el riñón. Bien, ya hemos hablado por qué. Y entonces este es mi momento, ¿bien? Este es mi momento para actuar, ¿bien? Porque si yo actúo acá, tengo una recuperación, ¿bien? De la tasa de filtrado glomerular. Entonces tengo mi pacientito que inició, ¿bien? Mi insuficiencia renal aguda, extendió el daño renal, yo actué sobre la causa, recuperé esa función glomerular, esa función renal, mejoré la perfusión renal y entonces mi paciente en días o semanas va a mejorar y normalizar la tasa de filtración glomerular. ¿Les van a tomar esto? No, no les van a tomar, ¿bien? Pero es importante que lo sepan porque quiero que les quede el concepto de que es importante diagnosticar y tratar la ira porque yo puedo recuperar la función renal. A diferencia de la enfermedad renal crónica, que ya vamos a ver mañana, que es una enfermedad que va deteriorando hasta llegar a la diálisis. ¿Estamos de acuerdo? ¿Me explico, chicos, con esto? Sí. Bien, perfecto. Vamos a hablar del cuadro clínico, ¿bien? Yo les hago una pregunta. ¿El cuadro clínico, bien, será propio de la insuficiencia renal aguda o será propio de la causa? ¿Qué dicen ustedes? La causa. De la causa. Entonces, obviamente, si yo tengo algo que me desencadenó la insuficiencia renal aguda, yo voy a tener la clínica de esa causa, ¿bien? Y además voy a tener la clínica de la complicación, ¿bien? ¿Cuáles son las 3 complicaciones que habíamos hablado nosotros que puede dar la insuficiencia renal aguda? Hacia grandes grupos, si se acuerdan, que yo también la acabo de nombrar. Lo primero, que aumentaba en sangre. ¿Qué 2 parámetros aumentaban en sangre que yo me servían para ver? Urea Urea y creatinina. y Urea y creatinina. creatinina. Perfecto, urea y creatinina. Muy bien. Bien. Además, ¿qué más se alteraba? Había una alteración de qué 2 iones. Del sodio. Sodio y el otro.
El Potasio, te voy a decir, potasio, muy sí, bien, perfecto. Y por último me producía una disminución de ¿qué? el filtrado. Del filtrado La que me tasa de producía... filtración. Perfecto, y que eso me producía a mí, porque acuérdense que yo acá no podía medir tasa de filtrado porque era agudo. Pero yo veía que disminuía la tasa de filtrado porque yo veía que mi paciente que hacía menos. Que yo lo controlo ahí por No eso. orinaba Ahorita poco. más. Perfecto, disminución de la diuresis. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, eso yo tengo que ver, ¿bien? Tengo que ver eso. ¿Estamos de acuerdo? Y de ahí todo lo que tenga el paciente va a ser del cuadro clínico. O sea, más bien de lo que desencadenó, de la causa. Si tiene hipotensión, tiene taquicardia, tiene confusión o tiene signos de deshidratación, posiblemente sea que el paciente tenga una deshidratación, ¿bien? Tiene taquicardia, tiene hipotensión, tiene signos de deshidratación y tiene alteración del sensorio, que es el cuadro más común que tienen los ancianos. Entonces, esto es un cuadro de deshidratación, ¿bien? O que tenga alteración de la diuresis y micción, y eso ya sabemos que es propio de la insuficiencia renal aguda, pero si mi paciente no orina, ¿bien? No orina nada, ¿qué puede ser que esté pasando? ¿Que dónde está el Una problema? obstrucción. Que tenga Claro, una no, obstrucción de las vías urinarias, ¿bien? Entonces me dice, no, doctor, yo no he orinado ayer, pero hoy no orino nada. Y lo ve así con el globo vesical, ¿estamos de acuerdo? Entonces tiene una obstrucción, ¿bien? De la patología de base, por ejemplo, a ver, por ejemplo, si tiene una pancreatitis, ¿bien? ¿Qué piensan ustedes que va a tener el paciente? Así propio de la pancreatitis. Al ser un abdomen agudo, ¿qué va a tener? Dolor, vómito, Dolor abdominal, dolor abdominal, sí. dolor Muy abdominal intenso. muy intenso en forma de cinturón, que es propio de la pancreatitis, náuseas, vómitos biliosos, que no da más, también hay signos de deshidratación, acuérdense por el tercer espacio que hablábamos. Si hay un gran quemado, ¿qué clínica va a tener? Y de un quemado, ¿bien? O sea, va a tener deshidratación, pérdida de líquidos por piel, porque hay pérdida de proteína, y además yo voy a estar viendo la lesión del quemado, ¿estamos de acuerdo? Si tiene, por ejemplo, alguna cardiopatía, la que sea, ¿qué clínica va a tener? ¿Qué puede tener, por ejemplo? Sabiendo que es más común la insuficiencia cardíaca izquierda, ¿ven? Como vieron con Maca. ¿Qué va a tener el paciente? La disnea, los edemas. Perfecto, disnea, va a tener palpitaciones, va a tener fatiga, puede tener síncope, ¿bien? Y si es global o derecha, puede tener edema, como vos has dicho, está perfecto, puede tener ingurgitación yugular. ¿Me entienden cómo va la cosa? ¿O no? Más o menos. Sí, sí, sí. Perfecto. Y además hay algunos signos y signos específicos de algunas enfermedades propiamente dichas de causas renales. Por ejemplo, que el paciente tenga un rash es como una urticaria, una dermatitis que le pica, ¿bien? Eso pasa en las nefritis intersticiales, ¿estamos de acuerdo? Es decir, una alteración del intersticio del riñón. O la libido reticulares en las ateroembolias, ¿bien? O la púrpura en las vasculitis, ¿estamos de acuerdo? Eso es importante que sepan. Entonces, quiero que sepan acá, como pueden ver, que el cuadro clínico uno lo tiene que razonar. Es decir, no hay nada a mí que clínicamente me diga que este paciente tiene una enfermedad renal aguda, salvo obviamente la disminución de la diuresis, ¿me explicó? Pero de ahí, bien, yo puedo evaluar las diferentes complicaciones, ¿estamos de acuerdo? O, por ejemplo, las diferentes alteraciones hidroelectrolíticas, como puede ser una hipercalemia o una hiponatremia, ¿estamos de acuerdo? Entonces, es importante que tengan en cuenta esto, y yo acá les quiero dar este tip, ¿bien? Cuando ustedes rindan clínica, uno sobre todo, que bien, vean que están todos tan relacionados con los tres módulos, que cuando hablen de un paciente, lo hablen de forma integral. No porque un paciente venga y diga, sí, yo estoy internado porque tengo una insuficiencia renal, una insuficiencia cardíaca. Y le pregunten, bueno, ¿cómo razona este paciente? Y ustedes se quedan mucho en los cardio. Si ustedes saben que la insuficiencia cardíaca causa o puede ser causa de enfermedad renal prerrenal, ustedes díganlo. Díganlo como dato. Y doctor, mira, me parece que este paciente que está internado hay que controlar que no se descompense y que pueda causar una insuficiencia renal prerrenal. Me gustaría ver los laboratorios, evaluarlo, evaluar la diuresis. Suma un montón eso, chicos. Porque eso habla de que ustedes lo han estudiado integrada a la clínica. De nada me sirva que digan, sí, tengo una enfermedad renal aguda, las causas son esta, pero no me relacionen. Porque de acá le van a preguntar después, qué sé yo, le van a preguntar insuficiencia cardíaca, le van a saltar valopatía. ¿Me explicó? Entonces ese es mi tip para ustedes para cuando rindan clínica. Que la rindan de forma integrada. Y que ustedes saben, entonces van a poder
relacionar los conceptos, que ese es también un poco mi objetivo, ¿bien? ¿Estamos claros? Así que bueno, ese es el cuadro clínico, es para razonar el cuadro clínico, ¿bien? Bueno, vamos a seguir al diagnóstico. Y en el diagnóstico, ¿bien? No es tan complicado, pero sí tiene algunas cositas. Lo primero que yo quiero que sepan, o recordarles, es que no sirven acá las fórmulas de filtrado glomerular. Uy, la famosa CKD-EPI, la de Cocrifigol, la MDRD, no sirven, ¿vean? No sirven en la fase aguda. Para enfermedad renal crónica está perfecta, me encantan. 10 de 10, ¿bien? Ahora no. ¿Estamos de acuerdo? Entonces yo lo primero que tengo que hacer si yo estoy sospechando, quiero diagnosticar una enfermedad renal aguda, es comenzar por lo básico, por una anamnesis, ¿estamos de acuerdo? Investigo el cuadro, o sea, investigo estos signos y síntomas, porque acuérdense, como acabamos de ver, la enfermedad renal aguda no tiene una sintomatología clara per se que me diga, ah, esto es una insuficiencia renal aguda. Tengo que buscar los signos y síntomas de la causa y de las complicaciones, ¿estamos de acuerdo? También tengo que investigar antecedentes, ¿estamos de acuerdo? Obviamente evaluar la micción y la diuresis, pero tengo que evaluar antecedentes, principalmente de algunos fármacos nefrotóxicos. ¿Cuál es el fármaco más nefrotóxico o el grupo de fármacos más nefrotóxico que los pacientes se automedican y pueden caer con daño renal? Los antiinflamatorios. Perfecto. ¿Cuál es antiinflamatorio? ¿Los AINE o los corticoides? Los AINE. Los AINE. Entonces, dice la paciente, no, sí, yo la verdad me siento mal y me meto un diclo. Tipo, me meto 2 diclofenac por hace un mes, pero igual la mira con la cara así de, ¿qué? ¿Bien? Los AINES no son caramelos, ¿bien? Y la gente tiende a pensar que sí. Los AINES tienen como efecto adverso un poco de daño renal. Entonces es importante investigar causas de daño renal. Fármacos. Le pregunto, señora, ¿usted toma antiinflamatorio no esteroideo? Para que tenga de ejemplo, ¿qué antiinflamatorio no esteroideo hay? Además del diclofenac. ¿Qué se le ocurre? Que los tomamos casi todos los días. El paracetamol, ¿no es? El paracetamol, sorprendentemente, no es un AINE. ¿Bien? El Ah, paracetamol, bien. el ibuprofeno, perfecto. Ibuprofeno, diclofenac. Bien. Yo les voy a poner unos cuantos más. Naproxeno, bien, que lo usan mucho. Naproxeno, bien. Ácido acetil salicílico, estamos de acuerdo, la famosa aspirina. Y también ketorolac. Y otro tipo de AINE, que no es tan lesivo, pero yo les pongo, es el etorocoxib. ¿Bien? ¿Estamos de acuerdo? Entonces, yo le tengo que preguntar si toma cualquier de estos medicamentos. Toma diclo, toma ibuprofeno, naproxeno, ácido salicílico, ketorolac, etorocoxib, que son buenísimos para el dolor, ¿bien? Pero si yo lo tomo de manera prolongada, me pueden dar un daño renal. Entonces, cuando yo hable de anamnesis, veo estos fármacos, porque esto me pueden dar necrosis tubular aguda, acuérdense, ¿estamos de acuerdo? Necrosis tubular aguda. Y si yo investigo necrosis tubular aguda, fármacos, ¿qué otra cosa tengo que investigar al paciente? Si yo quiero saber si tiene una necrosis tubular aguda, o si es causa renal por este motivo, que es la más frecuente. ¿Qué hemos dicho? Que yo digo necrosis tubular aguda y como reflejo usted tiene que preguntar qué cosa. Si no has recibido un estudio con contraste. Perfecto. Señora, usted se hizo un estudio con contraste últimamente, específicamente yodo, ¿bien? Entonces dice, sí, usted sabe que hace una semana me han hecho un estudio contrastado con yodo. Listo, lo pienso, ¿estamos de acuerdo? Lo pienso. Entonces es importante que ustedes pregunten todo esto, ¿bien? En la consulta. Y obviamente algunas enfermedades crónicas que pueda tener el paciente, como por ejemplo hipertensión, diabetes, que pueden colaborar con el daño renal. Y acá me faltó poner una y obviamente antecedentes heredos familiares, ¿bien? Alguna patología renal que se pueda heredar, como por ejemplo la poliquistosis renal, ¿estamos de acuerdo? Entonces yo investigo el cuadro, la anamnesis, ¿estamos de acuerdo? Investigo los signos y síntomas, los antecedentes de mi paciente, la diuresis para poder armar un estudio sindromático, ¿estamos de acuerdo? O sea, orientarme hacia la etiología, ¿será prerrenal, será renal, será posrenal? ¿Estamos de acuerdo? Y a eso yo la voy a acompañar con un laboratorio, ¿bien? ¿Y qué le voy a pedir? Le voy a pedir un hemograma, ¿bien? Le
le voy a pedir una urea y una creatinina, obviamente, un ionograma sérico, ¿bien? Puedo pedir un pH con gases en sangre, lo puedo pedir, ¿bien? Una CPK y una LDH, y puedo pedir perfil óseo, anticuerpos, reactante, fase aguda, esto sí, ¿bien? Serología, HIV, virus de hepatitis B, virus de hepatitis C, esta ASLO, que saben qué es la ASLO, ahí nos volvemos a Otto, ahí a Otorrino. La ASLO es la anti-estrepto lisina O. ¿Se acuerdan de eso o no? La antiestreptolicina O, bien, era una sustancia que liberaba, bien, vamos a hacer una toxina que El libera estreptococo. el estreptococo, perfecto, en la faringitis eritematopulácea o en las infecciones de, más que nada la faringitis eritematopulácea, que yo hacía para ver, bien, si ese paciente tuvo una infección por estreptococo, ¿estamos de acuerdo? O sea, este es un estudio retrospectivo, bien. No vayan a decir que es el diagnóstico de la faringitis, ¿estamos de acuerdo? Porque esto aparece después, ¿bien? Ya vamos a hablar de eso por qué. Pero ahora me interesa que razonemos un poco el laboratorio. Y anímense, lo hagamos juntos. Voy a pedir un hemograma, ¿bien? ¿Por qué me interesaría saber un hemograma a mí? En un paciente. Porque cuando ustedes, les cuento, cuando ustedes rindan clínica, les van a decir, ¿qué le piden? Bueno, le pido un laboratorio, qué sé yo. Nunca digan laboratorio de rutina, porque se enojan los doctores. Pero usted va a decir, pido un hemograma. Va a decir, muy bien, doctora, ¿por qué pido un hemograma? ¿Por qué pido un hemograma? Yo les pregunto. Medio que todo el mundo lo pide ya, ¿bien? Como nunca está de más. Pero, ¿por qué pedimos acá un hemograma? Si tenemos que razonarlo. ¿Qué se les ocurre? Vos está con hipovolemia, pero ve que no está anémico, cosa. Perfecto. Imagínate que tenga algunas pérdidas sanguíneas. O, bueno, que tenga una hemorragia aguda. Bien, eso se va a reflejar en el hemograma. Bien. Y también porque en la enfermedad renal crónica, yo voy a marcar acá todo lo que sea enfermedad renal crónica con verde. Bien. La renal crónica tiende a tener anemia. ¿Estamos de acuerdo? De enfermedades crónicas. Ya vamos a ver después. Entonces yo le pido un hemograma para saber si ese daño renal, bien, puede ser porque sea una causa aguda, o sea, de ahora del paciente, o puede ser una reagudización de la enfermedad renal crónica que puede haber tenido mi paciente. ¿Me explico? Entonces yo pido un hemograma para ver todas estas causas, pero también para ver si mi paciente por ahí ya no tenía una enfermedad renal crónica de antes que le puede estar causando esta anemia. ¿Estamos de acuerdo? Urea y creatinina la pido, sí. ¿Por qué la pido la urea y creatinina? En la enfermedad renal aguda. ¿Qué se les ocurre? Porque está aumentado. Porque está aumentada, ¿bien? Acuérdense que esos son los productos nitrogenados que se aumentan en insuficiencia renal aguda. ¿Estamos de acuerdo? Y son uno de los parámetros que a mí me basan para orientarme a hacer el diagnóstico, ¿bien? Ionograma. ¿Por qué pedir un ionograma? ¿Qué les parece? Por el sodio y el potasio. Perfecto, muy bien, por el sodio y el potasio. Entonces yo sé que una de las consecuencias de la enfermedad renal aguda, de la insuficiencia renal aguda, es que haya alteraciones hidroelectrolíticas. Entonces voy a tener hipercalemia, voy a buscar, o una hiponatremia. Entonces yo veo un ionograma. Gases en sangre, pH, bicarbonato, esto no siempre se pide de rutina, pero yo les digo acá, bien, que esto se puede pedir, por ejemplo, en alteraciones del equilibrio ácido-base, en patologías que me den alteraciones del equilibrio ácido-base. Como por ejemplo, la pancreatitis, bien. Por ejemplo, la cetoacidosis diabética. Por ejemplo, un paciente que tiene vómitos y diarreas profusas, así muy grandes, que me causa una deshidratación, ¿bien? Entonces me sirve para evaluar, más en pacientes que tienen alteración de la conciencia, me sirve ver el pH, me sirve ver los gases en sangre, los bicarbonatos, no se pide rutina, pero es un estudio bastante simple, ya vamos a hablar de gases en sangre. ¿Para qué pedir SPK y LDH se pide mucho? ¿Por qué? ¿Qué es la LDH? Si yo les pregunto. ¿O a qué les suena el LDH? ¿O dónde se imagina que está? ¿Qué hace? Lo que se les venga a la cabeza.
¿Era el colesterol bueno o el re? ¿Cómo, perdón? No te escuché. ¿Era el colesterol bueno? Eso es LDL o Ah, HDL. HD. Sí, la LDH, si a usted le suena, es la lactato deshidrogenasa. ¿Se acuerdan? ¿Le suena o no? No. No, bueno, no importa, acá no importa. La lactato deshidrogenasa es una enzima, ¿bien? Que está en toda célula del cuerpo, o sea, es inocua, está en toda la célula del cuerpo, ¿bien? Y si ustedes se acuerdan, cuando la glucosa entraba a la celulita, ¿bien? Primero sufría glucólisis, ¿verdad? Me voy a bioquímica, que era algo anaerobio, que quiere decir que no utilizaba oxígeno, y que la glucosa, por esta glucólisis, se transformaba en piruvato. No sé si se acuerdan, ¿bien? De este piruvato entraba en un ciclo que tiene un rap. ¿Qué ciclo será? El ciclo de Krebs. Después de Krebs. Perfecto, muy bien. Y esto, acá en verde, era un metabolismo aerobio. ¿Estamos de acuerdo? O sea, utilizaba oxígeno. Cuando yo no tengo oxígeno, como pasa por ejemplo cuando hago mucho deporte, por ejemplo los maratonistas, o bueno, cuando hago cualquier cosa que requiera mucha actividad física, el piruvato no puede entrar al ciclo de Krebs y el piruvato se transforma en ácido láctico, ¿bien? O lactato, ¿estamos? Porque no puede ir al ciclo de Krebs. Y lo transforma y lo hace por la LDH o lactato deshidrogenasa, ¿estamos de acuerdo? Por eso, en los, en los deportistas, cuando se le acaban las reservas de glucógeno y la energía del músculo, y no llega oxígeno, es por el deporte, digamos, ese piruvato no puede transformarse en ciclo de Krebs y producir ATPs, sino que se produce en ácido láctico. Y por eso es que hablamos del ácido láctico en los músculos, que es lo que duele. ¿Han escuchado de eso o no? Sí, El famoso ácido láctico. Es por esta LDH. Me dio un poco del tema, pero es para que sepa de dónde viene esta LDH, ¿bien? Entonces, esta LDH sirve para transformar el piruvato en ácido láctico cuando el metabolismo no puede ser aerobio de la glucosa, ¿bien? Y como está en todas las células, ¿bien? Esta LDH es un marcador de lisis celular, ¿bien? Es decir, cuando yo tengo apoptosis celular, se me rompe la célula, hace lisis, esta LDH se libera a la sangre, ¿estamos de acuerdo? Porque está en todas las células, ¿bien? Entonces, cuando yo tengo LDH elevada, ¿qué quiere decir? Que yo estoy rompiendo muchas células. Y eso, ¿dónde puede pasar? Que hemos visto una causa importante de necrosis tubular aguda endógena. Cuando hay mucha ruptura muscular. en la ruptura muscular, o sea, cuando el paciente tiene rhabdomiólisis. ¿Estamos de acuerdo? Entonces yo acá voy a ver LDH, mioglobina, voy a pedir, y la CPK es medio para lo mismo. ¿Estamos de acuerdo? Pues son todas, que la creatinina quinasa, son todas proteínas que están en el músculo. ¿Estamos de acuerdo? ¿Me explico qué es la LDH y por qué se la pide? Sí, ¿se puede dar en lo físico-culturista o no? La LDH aumentada. Sí, 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 o sea, mientras haya lisis celular, o sea, grande, se da, ¿bien? Sí, sí. En toda persona que tenga músculo, si hay metabolismo anaerobio, se produce LDH, ¿bien? El ácido láctico, LDH es la enzima, ¿estamos de acuerdo? Bien, perfecto. Me dio un poco el tema, pero bueno. Reactante de fase aguda, pido. ¿Cuáles son los reactantes de fase aguda que conozco? Que yo quiero ver, reactante de fase aguda, son aquellas, vamos a decir, sustancias que se elevan agudamente ante una inflamación, ¿estamos de acuerdo? O una infección, ¿bien? Entonces, ¿cuáles son los reactantes de fase aguda que uno siempre pide? Que son dos. Que le han pedido mucho para el... PCR Bien, PCRI. vamos a ver otro. No importa, la eritrosedimentación, ¿estamos de Electrosedimentación. acuerdo? Que se abrevia como BSG, ¿estamos de acuerdo? Entonces, la eritrosedimentación y la PCR, yo la pido para ver si hay algún fenómeno inflamatorio en mi cuerpo que yo pueda estar pasando por alto, ¿estamos de acuerdo? Es orientativo todo esto. ¿Por qué pedí anticuerpo, pido perfil óseo? Perfil óseo, acá yo les marco de celeste, ¿bien?
es porque una alteración del perfil óseo se puede dar en la enfermedad renal crónica. Entonces yo evalúo el perfil óseo de mi paciente, ahora con insuficiencia renal aguda, y veo si tiene una alteración de este perfil, entonces puedo decir, che, me parece que esto es una reagudización de la enfermedad renal crónica, ¿bien? Y los anticuerpos, porque puede ser que yo esté sospechando alguna vasculitis, ¿bien? Entonces pida los famosos ANCA, ¿bien? U otros anticuerpos que lo vamos a ver en las otras clases, ¿estamos de acuerdo? Serología HIV, acuérdense que el HIV me predispone hacia infecciones, ¿bien? Virus de hepatitis B, virus de hepatitis C, me sirven también por lo mismo, pueden generar algún tipo de daño renal. Y la ASLO, que es la antiestreptomicina, ¿bien? Me sirve por una entidad que es la glomerulonefritis post-estreptocócica, que la vamos a ver bien cuando veamos glomerulopatías, ¿estamos de acuerdo? Pero ustedes tienen que saber ahora, en insuficiencia renal aguda, que la glomerulonefritis post-estreptocócica se da después de una infección en la garganta por estreptococo, una faringitis erytematopultácea, o un impétigo, una infección en la piel por estreptococo, ¿bien? Que después de 2 semanas, la bacteria en contacto con la mucosa, ya sea de la piel o de la faringe, produjo antígenos, muchos antígenos, que se fueron a depositar al glomérulo. Por eso es una glomerulonefritis, ¿estamos? Como hay depósito de antígenos con anticuerpos, se inflama ese glomérulo y el paciente entra en insuficiencia renal aguda. Entonces, a mí no me sirve ver la garganta o ver si tiene alguna lesión de piel, porque esa lesión ya pasó. El paciente ya se curó. Bien, generalmente el daño renal ocurre de 2 a 4 semanas posterior a la infección. Entonces yo, para ver si esta insuficiencia renal aguda es de una glomerulonefritis post-estreptocócica, pido las ASLO. Bien, que es un estudio retrospectivo que me va a dar positivo si la bacteria está recientemente en contacto con la mucosa. ¿Estamos de acuerdo? Eso es el por qué se pide la ASLO y qué es. ¿Estamos de acuerdo? Usualmente la glomerulonefritis post-estreptocócica es en niños y adolescentes. Bien, en adultos ya no tanto. Ahora, les voy a ordenar un poco. Bien, entonces, en laboratorio yo puedo pedir todo esto, pero de rutina se pide hemograma, urea creatinina, un ionograma, una LDH. Puedo pedir serología si el paciente lo demanda, pero acá yo también voy a agregar un perfil hepático, ¿bien? Que va a ser GOT, GPT, ¿bien? LDH puede ser también GGT, que es la gamma glutamilotransferasa, y la FAL, que es la fosfatasa alcalina. ¿Estamos de acuerdo? También pido colesterol total, LDL y HDL. Acuérdense que el LDL es el colesterol malo y el HDL es el colesterol bueno, entre comillas, ¿bien? Y puedo pedir triglicéridos para ver cómo está ese paciente, ¿bien? Cardiovascularmente y el riesgo cardiovascular. ¿Me explico, chicos? El laboratorio, el porqué de cada cosa. Sí, Bueno, me interesa sí. que sepamos el porqué. O sea, si ustedes en el examen dicen algo, aunque lo más mínimo, tienen que saber el porqué. No les digo esto para asustarlos, sino que para que entiendan que por ahí lo tienen que estudiar, para estudiar razonado. Y que en realidad el examen es muy fácil. Ya se dan cuenta, van a probar, ya a ver, les aseguro, ¿bien? Y bueno, también pido una orina, ¿bien? Que me sirve mucho para ver cómo está, si tiene sedimento urinario, ¿bien? Si tiene cristales, ¿estamos? Si tiene algún tipo de alteración, por ejemplo, alguna leucocitosis, alguna microhematuria o alguna hematuria franca, no lo sé. Entonces pido eso, ¿bien? La insuficiencia renal aguda, según la CADIGO, que la CADIGO es una sociedad, es como decir, por ejemplo, la guía China para el asma, que seguro la vieron con Isa, ¿bien? Es una sociedad que evaluó la insuficiencia renal aguda y la dividió en 3 estadios. Y cada estadio tiene lo que sería un criterio, ¿estamos de acuerdo? Que no les van a tomar, pero yo les pongo ahí por si lo quieren leer, ¿estamos de acuerdo? Porque es muy de memoria, no es práctico, usualmente para insuficiencia renal aguda no se lo usa, ¿bien? ¿Estamos de acuerdo? A diferencia de la enfermedad renal crónica, que lo veremos mañana, ¿bien? Ahora, cuando yo hago una biopsia, eso es también algo que se pregunta un montón. Hago una biopsia cuando la insuficiencia renal aguda es de etiología desconocida, ¿bien? Y acá yo voy a sumar cuando es rápidamente evolutiva. Es decir, tengo un paciente que tiene una insuficiencia renal aguda que va progresando. Por ejemplo, el paciente orina menos, o se descompensa muy rápido.
También cuando sospecho una glomerulonefritis, bien, que hay un montón, una de esos es la estreptocócica, que en realidad es la excepción a biopsia, porque como yo les dije, ¿cómo se diagnostica una estreptocócica? Con esta ASLO, bien, prácticamente. O un paciente que tiene una evolución crónica, es decir, el paciente hizo de la nada una insuficiencia renal aguda y terminó en una enfermedad renal crónica. ¿Estamos de acuerdo? Yo tengo que ver por qué. ¿Cuál es el mecanismo que perpetuó ese daño? ¿Me explicó? Entonces, generalmente hago biopsia y es muy difícil hacer biopsia. Se prefiere no hacer biopsia de riñón, pero hay algunas entidades, como las glomerulonefritis, ¿bien? Que lamentablemente necesito biopsia para confirmar, ¿bien? Y la biopsia es lo último que se hace. ¿Estamos de acuerdo? Imagínense que yo tengo que sacar un pedacito de un órgano que es retroperitoneal. ¿Estamos de acuerdo? O sea, no es nada fácil. Entonces, la biopsia, por ahí unos dicen, sí, le hago una biopsia. No es tan sencillo, no es lo que se hace. Yo primero tengo que atenerme a la clínica y al laboratorio. ¿Bien? Bueno, y ya entrando ya a lo último, les dejo de molestar, es el tratamiento. Y si hay algo que preguntan mucho es el tratamiento de insuficiencia renal aguda. Bien, yo acá les voy a explicar cómo sería la cosa. Bien, yo tengo un paciente que tiene insuficiencia renal aguda, que yo necesito tratarlo. Bien, ¿cuál es el objetivo? Para poder, bien, el objetivo primero es tratar la causa, obviamente, sí o sí, de la insuficiencia renal aguda. Pero también yo tengo que entender que ese paciente está teniendo un daño renal. O sea, tiene un filtrado glomerular que está muy bajo. Entonces, ¿qué tengo que hacer con ese paciente? Lograr normalizar esa tasa de filtrado glomerular. Entonces, ¿cuál va a ser el manejo inicial de todo paciente con enfermedad renal crónica? Estabilizarlo hemodinámicamente para asegurar la perfusión renal. ¿Bien? ¿Y por qué será la primera medida? ¿Qué les parece a ustedes? Es decir, a mí llega un paciente, veo la urea, la creatinina, está muy elevada. Veo un paciente que por ahí está un poco mal, tiene alteración del sensorio, no está orinando. Entonces digo, che, tiene una insuficiencia renal aguda. Porque mi primer medida sería estabilizarlo hemodinámicamente. ¿Qué les parece? ¿Qué se les viene a la cabeza? Para no despertar el sistema renina-angiotensina, o sea, que no se active. Me ha gustado eso. El sistema ya se activó. Pero, ¿qué estoy haciendo con eso? Estoy asegurando que llegue una buena cantidad de sangre, un buen filtrado. Y si llega un buen filtrado, como vos has dicho, el sistema deja de funcionar. Porque ya, ¿qué pasa? Ya toma como si hubiera una buena tasa de filtrado glomerular. Me ha gustado bastante. Fisiopatológicamente es correcto. Pero en cuanto al paciente, yo necesito estabilizarlo hemodinámicamente. Porque yo sé que las causas prerrenales son las más frecuentes, de un 60 a un 70%, o no, ¿se acuerdan de eso? ¿Verdad? Entonces, me llega un paciente con insuficiencia renal aguda, y yo en qué voy a pensar, en una causa prerrenal, ¿estamos de acuerdo? ¿Y cuál es la primera causa prerrenal que voy a pensar que hemos dicho? Que se da mucho en ancianos. La 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 deshidratación. deshidratación. Entonces yo necesito estabilizarlo hemodinámicamente, porque seguro tiene alterado la precarga, o quizá la poscarga, ¿estamos de acuerdo? O quizá está en un shock el paciente, ¿bien? Y yo necesito obviamente estabilizarlo para que haya una buena perfusión renal. Eso es lo primero. Y lo segundo es evitar nefrotóxicos. Entonces, le llega el paciente esto, ustedes piensan en insuficiencia renal aguda porque han visto el laboratorio, porque han visto que tiene síntomas como síntomas de hipercalemia o de hiponatremia, que lo veremos después, ¿bien? O, qué sé yo, está orinando poco. Entonces ustedes dicen, tiene insuficiencia renal aguda. Le pone una vía, le pone hidratación, perfecto. Y viene el cirujano y dice, che, le voy a hacer una tomografía con contraste por las dudas. ¿Ustedes qué dicen ahí? No. No, lo matan, ahí se pelean, ¿bien? Ahí muertes, ¿bien? Entonces, tienen que evitar todo nefrotóxico, que sería, obviamente, contraste. ¿Y qué otra cosa que ponen muchísimo? Así, ampollas de qué? Muchísimo para el dolor, en las guardias. Que te dan la Dexa y el Diclofenac. diclofenac. Es como Y el vos vas toda guardia y diclofenac. te meten Dexa, diclo y a la casa, ¿o no? Entonces, es decir, mira, yo prefiero de que no me pongas un diclofenac. Si el paciente tiene dolor, iremos por otro tipo, como por ejemplo quizás un tramadol, que es algo más fuertecito, que sí es verdad que necesita un poco de ajuste y que tiene y que puede bajar la presión. Pero si mi paciente tiene insuficiencia renal aguda,
Yo no le quiero poner un diclofenac, ¿bien? Ustedes están bien, entonces tienen que charlar ese tratamiento, ¿bien? Entonces, esas son las medidas generales. ¿Qué uso para estabilizar hemodinámica al paciente? Uso expansores, que son los cristaloides. Son solución fisiológica, que es el cloruro de sodio al 0,9%, ¿bien? Y acá yo les voy a dar una mini clase porque yo siento que es una oportunidad para que ustedes aprendan y tengan en cuenta. Cuando yo hablo de expansores, que son los cristaloides, ¿a qué me refiero? ¿Qué hacen cuando yo los pongo, los inyecto en el sistema circulatorio? ¿Qué están haciendo? Y aumenta la bulimia. Aumentan la volemia. Eso me encantó. Es decir, miren, yo acá le hago un dibujito. Yo acá tengo mi arteria, ¿verdad? Bueno, algo así. Tengo una arteria. Tengo el espacio extracelular, ¿estamos de acuerdo? Y tengo acá mis celulitas, ¿bien? ¿Estamos de acuerdo? Si yo le pongo un expansor, un cristaloide, como es la solución fisiológica, como es el Ringer lactato, ¿estamos de acuerdo? Lo que yo estoy haciendo es expandiendo, o sea, estoy llenando de líquido mi sistema circulatorio, o sea, mis arterias, mis venas, todo. Porque estoy, como ha dicho el compañero, muy bien, estoy aumentando la volemia. Y eso es lo que yo necesito si yo estoy pensando en una causa prerrenal, ¿o no? Porque yo necesito que llegue más cantidad de sangre al riñón, ¿estamos de acuerdo? Entonces, para que ustedes sepan como base de todo, porque esto le va a servir para todo, los expansores o cristaloides expanden, es decir, aumentan la volemia. A diferencia de otros tipos de soluciones que son los coloides. Bien, coloides, o bueno, por ejemplo, lo más común, pensemos en la solución glucosada, ¿estamos de acuerdo? La glucosa. Bien, ¿han escuchado esa solución? La solución glucosada. ¿O no? Sí. Bien. ¿Qué hace la glucosa? ¿A dónde se va la glucosa cuando yo la inyecto en sangre? ¿Se queda en la sangre? ¿O a dónde se va? La célula. Se va a la célula. Entonces, si yo quiero expandir a mi paciente, yo nunca le voy a poner una dextrosa al 5%, ¿bien? Porque yo le voy a poner la dextrosa y esta dextrosa se me va a ir directamente a la célula. Porque la glucosa se va a la célula, difunde hacia la célula. Y además, como la glucosa es una sustancia osmóticamente activa, es decir, se lleva consigo agua, ¿qué estoy haciendo? Estoy hidratándolo al paciente en la célula. ¿Estoy de acuerdo? Entonces, cuando yo necesite hidratar a mi paciente y no expandirlo, le pongo una dextrosa al 5%. ¿Me explico? Porque yo sé de que lo que yo le estoy poniendo en la vena, en la vía, bien, se va a ir a la célula y no se va a quedar en el torrente sanguíneo. ¿Me explico esto, chicos? ¿O no? Sí, Sí. Entonces, es importante porque en los pacientes, por ahí uno dice, le doy solución fisiológica, le doy una dextrosa, ¿qué hago? No, si tu paciente necesita expandir, necesita una que haya sangre, ¿bien? Yo le voy a dar una solución fisiológica porque se va a quedar en la sangre, ¿estamos? Si yo quiero hidratar a mi paciente, le doy una dextrosa, ¿estamos de acuerdo? Generalmente siempre se empieza con solución fisiológica para expandirlo y si necesita hidratación le doy una glucosa después, ¿estamos de acuerdo? Pero bueno, eso como alguna vez se lo van manejando, hay un poco de discordancia entre clínicos y cirujanos, esto es un tema, ¿bien? Bueno, entonces yo necesito hidratarlo, perdón, necesito expandirlo, porque yo estoy seguro de que puede tener una causa prerrenal, siendo lo más común la deshidratación, pero yo en este caso no me importa tanto hidratarlo celularmente, me interesa que haya una buena cantidad de volemia, que es lo que me está disminuyendo la tasa de perfusión efectiva renal. ¿Me explico? Y ojo acá con los vasopresores, ¿bien? Porque uno piensa, porque tiene hipovolemia mi paciente, yo le tengo que dar vasopresores. Y está recomendado con un nivel de evidencia 1C. No sé si ustedes sabían, pero los niveles de evidencia van así como en grados. Y el 1A es el que tiene mayor evidencia científica, el B más o menos, y el 1C, bueno, a chequear, ¿bien? Entonces, tiene un nivel de evidencia 1C, lo dan mucho en los trabajos científicos, lo evalúan, y básicamente lo que dicen es, ojo con darle vasopresores a mi paciente, porque cuando yo le estoy dando vasopresores, bien, puede ser de que yo aumente la presión arterial a mi paciente
Bien, y quizás no me esté ayudando tanto a que aumente la tasa de perfusión renal, de presión efectiva, flujo renal, ¿estamos de acuerdo? Entonces, vasopresores los voy a guardar solo para los pacientes que necesitan vasopresores, que son los pacientes que están en un shock, ¿bien? En un shock con necesidad de vasopresores, ¿estamos de acuerdo? Acuérdense que vasopresores son cuáles usamos nosotros como vasopresores. Vasopresores porque hacen vasoconstricción, entonces me aumentan la presión arterial, ¿bien? Acuérdense que en el shock que veíamos en las causas prerrenales, el shock me podía producir una falla renal porque había una vasodilatación sistémica. O sea, la sangre no tenía fuerza para llegar al riñón, ¿estamos de acuerdo? Entonces yo le doy vasopresores a mi paciente para que aumente esa presión arterial, ¿bien? Pero ¿cuál vasopresores uso yo en la práctica clínica? Uso noradrenalina, ¿bien? Y uso dopamina, no sé si han escuchado, ¿bien? ¿Qué pasa con la noradrenalina? ¿Qué tipo de fármaco es? ¿O qué grupo de fármaco es? ¿Está dentro de qué grupo? Como la adrenalina. ¿Sí? ¿Abre el micrófono ahí? La noradrenalina, la adrenalina son grupos de qué fármacos? ¿Son fármacos? Simpático mimético. Bien, Adrenérgico. perfecto. Adrenérgicos, simpáticos, Simpático, miméticos. simpático mimético. Perfecto, me ha re gustado esa respuesta. Si son simpáticos miméticos, ¿qué van a hacer en la arteria? ¿Vasodilatación o vasoconstricción? La vasocontrae. Vasoconstricción. ¿Me va a aumentar la presión? Sí, me va a aumentar la presión. Pero ¿en qué arteria también van a hacer vasoconstricción? En la arteria renal. ¿Estás de acuerdo? Entonces quizás hay que tener cuidado porque yo en un afán por aumentar esa presión arterial puedo disminuir y hacer vasoconstricción arterial renal. ¿Estamos de acuerdo? Porque ojo con los vasopresores. Sí. Bien. No significa no usarlos, bien, pero usarlos cuando son necesarios. Yo tengo un paciente que tiene un shock o una hipotensión que me responde a expansores, lo dejo con expansores, ¿bien? Bien, perfecto. Y farmacológicamente voy a usar la famosa furosemida, ¿bien? La famosa furosemida. Y yo les pregunto a ustedes, ¿qué es la furosemida? Mucho fármaco acá, pero bueno, como ven es importante, ¿bien? ¿Qué es la furosemida? Diurético. Bien, ¿qué tipo de diurético? Es un diurético, me ha gustado. Yo tengo tres De tipos. asa. Bien, perfecto. Yo tengo tres tipos de diurético. Esto seguramente lo ven con Flor mucho más detallado. Yo me soy un poco para atrás en fármaco. Pero diurético, yo tengo tres tipos de grupos de diurético. Tengo los ahorradores de potasio, ¿verdad? Que esos son la espirulonactona y la esplenerona, que seguro lo vieron en insuficiencia cardíaca, bien, compensada. Tengo los diuréticos tiacídicos, que son los que se dan para la presión arterial. Y tengo los diuréticos de asa, que acá entra la furosemida. Yo les digo, la furosemida es un diurético de asa que es potente o no es potente. ¿Qué les parece? Potente. Es muy potente, ¿bien? Es un diurético de asa. Produce una diuresis bien profusa. Y yo les pregunto, ¿por qué yo quiero causar una diuresis en mi paciente con insuficiencia renal aguda? ¿Por qué me interesa yo ponerle furosemida y ver si orina o no? Para ver si el daño a nivel renal o no. Bien, me gustó esa respuesta, ¿no? Pero en realidad yo quiero ver, independientemente si el daño es renal o no, porque ¿cuál era una consecuencia de la enfermedad de la insuficiencia renal aguda? Que el paciente deje de orinar, porque de repente el riñón dejó de funcionar, ¿estamos de acuerdo? Por X o por Y, puede ser por prerenal o postrenal. Entonces yo le doy furo, yo quiero ver si yo forzando la diuresis, o sea, poniendo algo que le diga al riñón, che, producir mi orina, ¿estamos de acuerdo? Lo hace, ¿estamos de acuerdo? O sea, es un riñón que responde. En donde el problema puede haber sido que no le llegue sangre o que tenga alguna intersticiopatía, pero que si yo le digo, che, producí mi orina, lo haga. ¿Me explico por qué yo pongo furo? Entonces, si le pongo furo y ese paciente orina, responde, tiene diuresis, yo me quedo muy tranquilo. ¿Estamos de acuerdo? ¿Me explico por qué? Sí. Sí. Ahora, hay que tener cuidado, ¿bien? Hay que tener cuidado y yo les voy a explicar por qué.
Yo tengo un paciente con enfermedad renal, con insuficiencia renal aguda, he hecho las medidas iniciales, le he puesto una vía, lo estoy expandiendo con cristaloides, ¿estamos de acuerdo? Está hemodinámicamente compensado, está hermoso, ¿bien? Tiene un paciente que está oligúrico o oligoanúrico seguramente, y yo tengo que forzar diuresis con furosemida. Pero ojo, porque la furosemida lo puede deshidratar a mi paciente. Y yo tengo que tener en cuenta otras cosas. Primero yo tengo que ver si mi paciente tiene un globo vesical. ¿Qué quiere decir un globo vesical? Que yo estoy palpando en el hipogastrio una vesícula que está aumentada de tamaño, que no es normal que se palpe, ¿bien? Y que eso pasa porque hay retención de orina, ¿estamos de acuerdo? ¿Qué pasa si yo le pongo una furosemida a un paciente que tiene una obstrucción? ¿Qué les parece que puede pasar? No va a orinar. No va a Le orinar. puedo dañar la vejiga. Tal cual, o sea, no va a orinar, bien, en el sentido porque tiene una obstrucción, no va a poder salir la orina, pero si yo le doy furosemida, ese riñón está sano, va a producir orina, y yo estoy contribuyendo mucho más al daño por obstrucción, ¿me explicó? Entonces yo lo primero que tengo que hacer antes de ponerle cualquier fármaco, y yo digo que esto también entraría en medidas iniciales en todo paciente con insuficiencia renal aguda, es ver si tiene globo vesical. Si tiene globo vesical, yo sé que posiblemente esa insuficiencia renal aguda sea por una obstrucción. Entonces lo voy a sondar a mi paciente, ¿estamos de acuerdo? Ahora, yo le hago una pregunta. ¿Ustedes lo sondarían solo si tiene globo vesical o lo sondarían siempre? ¿Qué se les ocurre? Porque las guías son claras y en las cátedras el tratamiento lo dan así. Tipo, ¿tiene globo vesical? Sí lo sondo. Si no, evalúe hidratación. Dicen así el algoritmo. Pero yo les pregunto, nos animamos ahí un poquito más allá. ¿Ustedes le harían sondaje solo si tiene globo vesical o a todos los pacientes? ¿Qué opinan? Yo solo con Globo. Solo con globo. Bien, ¿alguien más piensa igual, distinto? Yo lo... Y me permitiría mejor ver qué cantidad, si orinas, qué cantidad, no sé, podría Perfecto, cuantificar bien. mejor. Muy bien. Entonces, en toda insuficiencia renal aguda, yo tengo que sondar a mi paciente. Porque si no, bueno, tiene globo vesical, lo sondo, perfecto. Evalúo la obstrucción. Pero si no tiene globo vesical y le voy a dar furosemida para ver si ese riñón me responde, yo igual tengo que evaluar la diuresis. ¿Bien? Entonces yo necesito evaluar objetivamente la cantidad de orina que hace mi paciente a lo largo de la internación. Entonces yo lo sondo igual. ¿Bien? Si bien las guías dicen sondar cuando hay globo vesical, ustedes van a ver que en todo paciente internado con insuficiencia renal aguda o en cualquier nefropatía, yo lo tengo que sondar, porque yo tengo que ver si el producto principal, consecuente de la principal función del riñón, está apareciendo bien. Y más si yo voy a forzar diuresis, ¿estamos de acuerdo? También me sirve, por ejemplo, cuando entra un paciente y yo sospecho de insuficiencia renal aguda, yo lo sondo, entonces veo si a lo largo de las horas me ha hecho a mí la cantidad de orina que tengo que hacer, ¿estamos de acuerdo? Entonces, el sondaje no solo es terapéutico, sino también es diagnóstico y de control. ¿Me explico a qué voy? ¿Cuál es el razonamiento? ¿O no? Si no, le explico de vuelta, ¿no? Sí, Sí, ¿Sí? Perfecto. Entonces, yo lo sondo igual. Está bien, este algoritmo me sirve mucho, ¿bien? Pero las guías, algunas veces son guías. Nos sirven para guiarnos, ¿bien? Pero si yo tengo un paciente que tiene una obstrucción, lo sondo. Y si no tiene, también, porque tengo que evaluar todo, toda la diuresis, ¿bien? Bueno, no tiene globo vesical, lo sondo yo también acá, y tengo que evaluar la hidratación. Porque si yo le pongo furosemida y es un viejito que ha venido por deshidratación, ¿qué voy a hacer? Lo voy a deshidratar más, porque le estoy forzando diuresis. Entonces, básicamente es así. Si el paciente está deshidratado, lo primero que voy a hacer es hidratarlo con la solución fisiológica. En realidad expandirlo, ¿estamos de acuerdo? Y una vez que yo le expando, bien, veo si ahí tiene diuresis. ¿Estamos? Porque ese riñón en los pacientes deshidratados está en insuficiencia renal aguda. ¿Por qué? Porque tenía disminuido la volemia. Era una prerrenal, una causa prerrenal, ¿verdad? Si yo le doy volemia, lo expando a mi paciente, hago que aumente el flujo efectivo hacia mi riñón, ahí veo si orina. Si el paciente orina, listo, repongo líquido. Entonces lo que pasaba es que estaba deshidratado, ya le di líquido, lo expandí, el riñón tiene con qué trabajar, respondió a los fluidos, listo, ya está, ¿estamos de acuerdo? Si no me responde a diuresis, habiéndolo ya expandido al deshidratado, o a los pacientes normo o hiperhidratados,
le doy ya la furosemida. ¿Estamos de acuerdo? La furosemida. ¿Alguien sabe cómo viene la furosemida? Esto es pregunta de examen. ¿Saben cómo viene? ¿Cómo se administra? ¿Alguno sabe o no? Si es por vía oral, si es intravenosa. De vuelta, esto seguro lo ven con Flor, pero yo les tengo que dar el tratamiento igual. Intravenosa. Bien, viene vía oral, bien, y viene intravenosa. Estoy yo acá en la terapia, estoy en la guardia. Entonces yo voy a usar endovenosa, ¿estamos de acuerdo? Algunas veces usan vía oral, depende mucho del paciente, pero las guías dicen endovenosa. ¿Saben de cuánto viene? ¿O cuánto es la dosis, por ejemplo? No lo recuerdo. No importa. ¿Alguien más se acuerda? No. Bueno, la ampolla viene de 20, ¿estamos de acuerdo? La ampolla viene de 20 y yo le puedo dar a mi paciente una ampolla, que es una dosis de 20, pero usualmente se empieza con 40 miligramos, ¿bien? Pero sí puedo ir de a poquito. Entonces, doy furo, 20 endovenoso, 40 endovenoso, puedo llegar hasta 160 si no me equivoco, ¿bien? 160, y veo si hay diuresis, evalúo. Si no hay diuresis, ¿bien? Acá las guías dicen que yo tengo que ir a diálisis. Pero bueno, acá usualmente lo que se hace se va viendo. Se da 20, no hay diuresis, le doy 40, no hay diuresis, le doy 80, no hay diuresis. Y cuando ya llega un momento donde el paciente o está muy grave, o yo tengo que rápidamente solventar esa falla renal, me voy directamente a diálisis. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, ¿me explico con el algoritmo o no? ¿El algoritmo o no? ¿Se entiende? Sí. Bien, entonces, se extendió un poquito la clase, pero eso es todo insuficiencia renal aguda, ¿bien? Me interesa que seamos abarcativos en la insuficiencia renal aguda. Que no lo pensemos como una entidad que pasa, tipo al riñón le pintó una vez no producir más orina y bajar la tasa de filtrado. No, ¿bien? Me interesa que veamos todas estas implicancias, que veamos las causas, el cuadro clínico que puede ser muy, muy inespecífico o muy específico a la causa, el diagnóstico, qué es lo que yo voy a pedir en mi paciente. No va a ser, por ejemplo, el mismo laboratorio que le va a pedir a su paciente que yo sospecho una causa prerrenal a uno que sospecha una causa renal por vasculitis, por ejemplo, ¿me explico? Y todas estas cosas de del tratamiento, ¿bien? ¿Alguna duda, chicos? No, lo No. único como inquietud, no sé si preguntarán es, por ejemplo, cuánto tiempo yo hago la furosemida, ¿verdad? Sí, Voy haciendo de a poco. sí, sí. ¿Cuánto tiempo espero esa respuesta y digo, no, hasta acá llego y hago diálisis? Bien, eso vos tenés que contestar ahí, depende, ¿bien? Usualmente cuando uno le pone la furo endovenosa, la furo actúa rápido, ¿bien? Generalmente a los 10, 15 minutos uno ya tiene que tener una respuesta, ¿bien? 10, 15, 20 minutos, uno ya tiene que tener una respuesta de la furo. Si yo veo que en 10, 15, 20 no me orinó, o sea, no hizo diuresis, no tiene diuresis positiva, le pongo de vuelta, ¿bien? Pero es como yo te digo, o sea, las dosis varían, puede ir de los 20 a los 160, ¿entendés? Entonces, vos vas a ver, si tenemos un paciente, que por ahí un paciente que, bueno, es un viejito, es un anciano, que está deshidratado, vos querés ver si fuerza diuresis, no me responde a líquido, qué sé yo, bueno, ahí podés ir viendo, ¿bien? Si no está descompensado. Ahora si es un paciente que vos lo tenés con vasopresores porque no lo podés compensar, que tiene alteración en la conciencia, que está en shock séptico, hay un paciente que vos, primero, no vas a empezar con una dosis liviana de furo, vos le vas a meter bien, ¿entendés? Le va a decir, no, acá no le voy a dar 20, quizá le doy 40, 60 de entrada, bien, y tengo que volver a diuresis. No me orina la primera, intento una vez más, y quizá no le intento una segunda, y me voy a diálisis, porque es un paciente grave, ¿estamos de acuerdo? De todas formas, en estos pacientes graves, la insuficiencia renal aguda es como que ya queda en un segundo plano, porque por ahí se va a morir de un paro cardíaco por el shock antes de otra cosa, ¿estamos de acuerdo? Pero, ¿me explico cómo es la cosa? Sí, Bien, vos bien. tenés que ir viendo, o sea, también aprendan, por ahí uno tiene miedo de contestar, depende, pero yo les juro que les salva algunas cosas. Y que muestra mucho conocimiento, por ahí tirar una respuesta fija a decir, no, mire doctor, me parece que depende. En mi paciente es así, 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 o yo pensaría, evaluaría así, así, así. Ahora, si tuviera otro tipo de paciente y usted le explican así, 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 eso les encanta a los doctores, ¿bien? Así que bueno, eso, ¿bien? Muy buena pregunta, muchas gracias. ¿Alguna otra duda, chicos?
No. Bien, listo, bueno. Saben que cualquier duda me pueden decir, ¿bien? Y bueno, nos estamos viendo mañana para Enfermedad Renal Crónica, que eso es más divertido, más razonable a